Bueno, mis hermanos, qué bueno verlos aquí. How good to see you here, brethren. Espero que hayan tenido una tremenda semana. I hope that you had a great week, Y esa semana que viene que sea de más bendición. and the next week will be of more blessing. El tema del día de hoy nos atañe quizás a la mayoría. The theme for today will be Nos familiar. atañe a casi todos los que estamos aquí. Nos va a tocar un poquito a todos. Will be familiar and will touch all of us that are here. A mí me tocó, It touched me porque ¿quién no comete este tipo de cosas que vamos a tocar en el día de hoy? because who doesn't do these types of things that we're going to talk about today? Pero para eso está la palabra. But that's why the word is here. Para eso el Señor está preocupándose para que su iglesia vaya cambiando de mejor a mejor. That's why the Lord is concerned that His church will change and become better and better. Y la palabra correcta es de gloria en gloria. And the correct word is from glory to glory. El tema de hoy está titulado La murmuración. The theme for today is murmuring. Por eso le digo, casi todos hemos pisado este palito. That's why I say each of us have stepped on this stick. Pero es bueno que aprendamos que en las Escrituras nuestro Señor habla de ello al respecto también. But it's good for us to know that the Lord speaks beautifully about this topic as well. Oremos. Let us all pray. Padre amado, gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por cada una de las personas oyentes, de nuestros hermanos en la fe, amistades, Señor, y personas que nos ven en las redes sociales, Padre amado, que sabemos que tú, a través de tu palabra, le vas a llevar este mensaje. Señor, nos toca a cada uno de nosotros. Padre, cada uno de nosotros hemos fallado en alguna oportunidad, en algún momento, con murmurar, con decir cosas incorrectas, Padre, con hablar de otras personas, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, pero también queremos saber un poco más de ti acerca de qué tú piensas sobre estos temas. ¿Qué dice tu palabra al respecto? Enséñanos, Padre. Enséñanos porque somos tus hijos y queremos crecer, cambiar, ser de bendición para otros, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, si hay algo que afecta mucho a la iglesia cristiana en estos tiempos, es la murmuración. If there's something that affects the Christian church today, it is murmuring. No voy a hablar acerca de lo que hace la gente en el mundo, eso no tiene sentido. I'm not going to speak about what the people in the world do. That doesn't make no sense. Lo que quiero hablar es ahora para la congregación, para la iglesia. What I want to speak about right now has to do with the congregation, for the church. La murmuración es un mal que se propaga como si fuese un virus. This murmuring, it's a sickness. It's almost like a virus. Y mis hermanos, enferma a las personas. And it makes people sick, brethren. Entonces nosotros tenemos que entender de que esto no agrada a Dios. And we need to understand that this is not pleasing unto God. Un verso que está en Filipenses capítulo 2, verso 4 es muy claro. A verse that's found in Philippians 2, verse 14. 14. Podemos leerlo todos juntos. Let's read it together. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Do all things without complaining and disputing. Mis hermanos, si tú lo lees, dice haced. No dice si te place, si deseas, si tú quieres. No, ahí dice haced. It says here, do all things. It doesn't say if you please, if maybe if you want to, if maybe you desire to. It says no, do. Es un mandato. It is a command. Y nos toca a nosotros, al leer esta palabra, nos toca a nosotros pensar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. So as we read this word, then we have to think, are we going to do this or are we not going to do this? Entonces, a esa palabra que es el mandato de hacer, del acto de hacer, lo acompaña otra palabra. So to this word that is the act of doing, it is accompanied by another word. La siguiente palabra es todo. The next word is all. Entonces, cuando tú usas la palabra todo, estás agarrando el conjunto total. So when you use this word all, that means you're speaking about the whole thing. No algunas cositas. Not just some things. Y eso implica que tiene que ver una conducta, un comportamiento de cada uno de nosotros. And that means that there needs to be a conduct, some type of behavior from each of us. No se trata si es que te gusta o no te guste. It doesn't mean or has to do with whether you like it or whether you don't like it. Miren, mis hermanos, al ladrón no le gusta que le digan no robes.
Brethren, to the thief doesn't like to be told, don't steal. Al mentiroso no le gusta que le digan, no mientas. To the person that's a liar, they don't like to be told, don't lie. Esas personas les fastidia que exista una ley que habla al respecto. These people are bothered that there is a law that exists about those things. Pues mi hermano, aquí está una ley que es divina, que viene del cielo, que dice, no murmures. So here, brethren, we find a law that's divine, and it says here, do not murmur. Y eso pues, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar que el Señor quiere que hagamos eso. And whether we like it or not, we have to accept that the Lord wants us to do this. Ahora bien, en la versión de Nueva Traducción Viviente, el siguiente verso que el 15 dice así. So now in the NLT version, in verse 15, it says as follows. Dice, entonces, habíamos leído que dice que hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. It says here, we read that it says, do all things without complaining and disputing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Para alguna persona que a lo mejor diga, bueno, pero ¿qué exactamente significa murmurar, murmuración? So for a person that might ask, what is this? What does it really mean? It's murmuring. Bueno, miren lo que dice el diccionario. Look at what the dictionary says. Murmurar, en sentido figurado, es hablar entre dientes, Murmuring in figurative state is to speak in between your teeth, manifestando desaprobación, queja o enfado. manifesting disapproval, some type of a complaint, a bother. Conversar en perjuicio de un ausente, o sea, a sus espaldas. Conversing about someone that is absent, Censurando sus acciones. censoring their actions. Eso es murmurar. That's what murmuring is. Y la palabra hebrea, en la palabra hebrea lo que significa es difamar o llevador de cuentos. So in the Hebrew word, it's to defame or to bring about tales about someone. Mis hermanos, está clarísimo que la murmuración es un pecado. Brethren, it is clear that murmuring is a sin. En el libro de Santiago vamos a encontrar mucha enseñanza. In the book of James, we're going to find a lot of teachings. Capítulo 4:11 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. It says in James 4:11, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Cuando uno empieza a hablar mal de alguien, es porque vio que esa persona hizo algo malo. When you start to speak badly about someone, it's because you saw that they did something wrong. Y a lo mejor hizo algo malo. And maybe they did something wrong. Pero de repente esa persona, después que hizo eso algo malo, quizás él se disculpó, él arregló el asunto. But maybe when that person did something wrong, they probably apologize or they try to fix the situation. El que murmura no tiene en cuenta esa segunda parte del episodio, The one who murmurs doesn't take into account that second part of the episode, sino la situación que generó el problema. but only the situation that brought about the problem. Y lo triste es que cuando empieza a hablar del asunto, le aumenta un poquito más. And what's sad is that when they start to speak about the issue, they add a little bit more to it. Y así va creciendo como una bola de nieve. And it starts to grow like a snowball effect. Porque la tercera persona aumenta, cuarta aumenta un poquito más, la quinta le sazona, la sexta le pone los condimentos y al final se hace una cosa bien fea. Because then the third person adds a little more and it gets a little bigger. And then the fourth person adds a little seasoning. And that fifth person adds a little bit more sazón to it. And it gets even uglier. Sazón to it. Entonces, ese es el problema de la murmuración. Ya no tienen en cuenta que quizá esa persona se disculpó, hizo lo correcto. They no longer consider that the person might have apologized and did what was correct. ¿Cómo queda el nombre de esa persona?
how does the person's name remain after that? Y no tiene oportunidad de defenderse. They don't have the opportunity to defend themselves. No tiene oportunidad de delegar que él es inocente. So they have no opportunity to delegate that they were innocent. Todo se hace a sus espaldas. Everything is done behind the person's back. El cristiano que continuamente está murmurando, The Christian that is continuously murmuring, y eso cuando ocurre dentro de una congregación, and so when this happens within a congregation, muchas veces habla a espaldas del pastor, many times they speak behind the pastor's back, a espaldas de los ancianos, behind the elder's back, a espaldas de las hermanas oficiales, behind the official's back, a espaldas de los sugieres que están sirviendo. behind the ushers that are serving, Incluso las personas que están haciendo la limpieza. even the people that are even cleaning the church. Mira, no limpió bien acá, mira, ¿quién fue? They didn't clean right here. Look, who did that? ¿Cómo estará su casa? How is their O house? sea, aumentan ya de su imaginación. They start adding to it in their imagination. Mis hermanos, qué feo es eso. Brethren, how ugly is that? ¿Y esto qué provoca? And so what does this provoke? Discordias, Discords, disensiones, dissensions, pleitos, strife, rencillas. disputes. Pero mis hermanos, ¿qué da a demostrar esto? ¿Qué nos enseña el ver una persona que hace esto? So what does this demonstrate to us? To see someone that does this. Quiero que pongas atención en esto, I want you to pay attention to this. porque no todos se dan cuenta de lo que voy a decir, pero esto es una realidad. Not everybody notices what I'm going to say, but this is a reality. Mis hermanos, cuando tú ves una persona que está haciendo eso, Brother, when you see someone that is doing this, esa persona está dando a conocer su escasez de vida espiritual, that person is displaying their lack of a spiritual life, su escasez de comunión con el Señor, their lack of a communion with God, su escasez de alimentarse día a día del pan de vida. their lack of being nourished with the Word of God. Yo quiero ver ahora quién va a venir con murmuración conmigo, porque me va a demostrar que tiene escasez de estas cosas. I'm going to see who's going to try and murmur with me because they're going to show me the lack of that they have of all these things. Y cuando tú te sientes en la mesa de cualquier persona y estén hablando, ahora date cuenta que si empiezas a escuchar a alguien que empieza a murmurar, es porque tiene escasez del Señor. So now if you sit at the table of anyone and they start to murmur, you're going to notice that they have a lack of No spiritual seas life. no seas tú quien tiene esa escasez. Don't be the one that is lacking. Y si la tiene, mis hermanos, aquí estamos en la casa de Dios para conocer su palabra y crecer en Él. And if you are lacking, then we are here in the house of the Lord to know His Word and to be able to grow. Porque solamente aquellos que tienen esa escasez de la palabra se atreven a hacer esto. Because only those who are lacking the Word of the Lord dare to do these things. Ahora, no solamente demuestran que tienen escasez de su vida espiritual, So they not only display that they have a lack in their spiritual life, sino que tienen, o sea, mire, la actitud que tienen muestra but their attitude shows que su vida está controlada todavía por la naturaleza de su carne. that their life is still being governed by the nature of their flesh. Esa naturaleza caída, That fallen nature, esa naturaleza adánica, that nature from Adam. porque Adán cayó en el pecado. Because Adam fell into sin. Y toda la naturaleza, por lo tanto, cayó. And all of nature also fell with it. Y nosotros cuando hacemos eso, cuando murmuramos, demostramos que todavía esa naturaleza está despierta en nosotros. And so when we murmur, then we're demonstrating that that nature is still awakened in us. Tus impulsos naturales, carnales, Your natural impulses, your fleshy impulses, esas bajas pasiones, those low passions, esos malos pensamientos. those bad thoughts. Mira todo lo que se demuestra, mi hermano, cuando alguien está murmurando. Look at everything that is shown when someone is murmuring. El que está bien parado y es cristiano va a poder reconocer eso en la otra persona. The one who is firm and is stable will be able to recognize this in other people. Ahora, en varias partes de las Escrituras vas a encontrar el hombre perfecto. Now, in various parts of the scripture, you're going to find the perfect man.
O sea, la palabra que es perfecto. El hombre que es perfecto, y así vas a encontrar muchos términos. And that word, perfect, that perfect man. Pero lo que quiere decir esa palabra perfecto, la puedes reemplazar con maduro. Well, you can replace that word perfect with mature. Una persona más madura, más conocedora, que tiene en control su carne. A person that's more mature and has control over their flesh. Entonces, cuando tú ya estás creciendo en el Señor, cuando estás madurando en Dios, también se va a notar en ti algo diferente. So when you are growing in the Lord and you are maturing in the Lord, it's also going to be noticeable in you. Mira, mi hermano, cuando tú eres maduro, tú no tienes que dar un examen escrito para ver la madurez. When you're mature, you don't need to take a written exam. A ver, hermano Gustavo, siéntese que vamos a tomar el examen de madurez. Sit down, Brother Gustavo. We're going to take an exam on maturity. Mi hermano, los exámenes de madurez son distintos. Brethren, the exams for maturity are different. O sea, sí hay exámenes. There are exams. O sea, sí hay pruebas. Yes, there are tests. Y está en ti el maduro, el que la pases. And it's within you to be mature so that you can pass that exam. Y yo recuerdo que estaba sentado en la mesa de este pastor. And I remember Co-pastor. I was seated at a table of a co-pastor? A co-pastor. En su casa estábamos conversando, nos invitó a cenar. We were eating for dinner. He invited us over. We were eating dinner at his table. Quizá yo le he contado esto hace mucho tiempo, pero vamos a repetirlo porque me ha venido a mi mente en este momento. Maybe I shared this with you a while back, but it came to my mind, so I want to share it. Y había una hermana también que había sido invitada. And there was a sister that had also been invited, Todos miembros de la iglesia, members of the church, sentados juntos ahí en comunión. seated together in communion. Pero de pronto la hermana empezó a hablar mal de otra hermana. But then the sister started to speak ill about another sister. Mi hermano, yo no pude soportarlo. Brethren, I wasn't able to tolerate it. A veces yo digo, de repente a veces es bueno callar, ¿no? Pero cuando hay ciertas injusticias, también es malo que calles cuando estás viendo injusticia. Sometimes you say it's better to just be quiet, but sometimes when there's injustice involved, then sometimes it's not good to just stay quiet. ¿Cómo te digo? Es bien delicada esa prueba. It's very delicate, this test. Tienes que tener mucho tino, mucho cuidado, You have to be very careful, mucha prudencia. much wisdom. Yo recuerdo que le dije a la hermana, mira, creo que mejor no hablemos de ese tema porque ella no está aquí presente. And I said to the sister, it's best that we don't talk about this subject because she is not here present. O en todo caso, llamémosla, invitémosla para que venga. Or in all cases, we can call her and invite her to come over. O el domingo, si quieres, nos acercamos a ella, tú y yo le digo para que hable contigo porque tienes algo contra ella. Or on Sunday, you and I can go to her and we can say, you have something against her. Mi hermano, se abrió una caja de Pandora. A Pandora's box was opened. Me dijeron de todo. They told me all kinds of things. Hasta me dijeron, seguro estás enamorado de ella, por eso que la defiendes. They were saying, oh, you might be in love with her. That's why you're defending her. Mire, mi hermano, una persona cristiana que te diga eso, A Christian person that would say all that? si tú eres ya más crecido en la fe, ¿qué puedes deducir de lo que está saliendo de sus labios? If you're mature, then what are you deducing from what's coming out of their lips? Yo pude deducir todo lo que acabo de leer. I can do from everything that I read, Escasez de vida espiritual, a lack of a spiritual life, y su vida estaba controlada de los impulsos naturales de su carne. and their life was controlled by the impulses of their flesh. Mi hermano, yo podía responderle y decirle lo que yo quería también, pero no, me callé la boca. And brethren, I could have responded and said a whole bunch of things, but I stayed shut. Me levanté I got up y me despedí y salí de esa casa. and I said everybody goodbye and I left that house. Yo no iba a estar sentado en esa mesa escuchando esas cosas, I ¿no? wasn't going to be seated at that table hearing all those things. Porque eso es murmurar, eso es chismear, eso es bochinche. That's murmuring, that's gossiping. Y de eso tenemos que nosotros ser prácticos, acción, actuar. And from that, we have to be practical and take action. Eso fue un pequeño ejemplo de algo que me ocurrió a mí. That's just a small example of something that happened to me. Entonces, como una persona que empieza a madurar, empieza a tener actos distintos. Y Santiago habla algo importante. So a person that's starting to mature, they act a little differently. And James is speaking about this. Capítulo 1, verso 19.
James 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, está hablando hombre y mujer, está hablando en general, toda persona, o sea, cuando dice todo hombre ahí está hablando en términos generales. Todo hombre, sea mujer, sea varón, sea joven, sea jovencita, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. It says here, so then, my beloved brethren, let every man, and when it says man, it's speaking about man and woman and young and older, every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Mis hermanos, ese verso te está hablando de el hombre perfecto, This verse is speaking to you about the perfect man, o sea, la persona madura. the mature person. Cuando tú empiezas a hacer eso, es natural en tu práctica continua, eso ya brota natural de ti, es porque tú estás en ese ámbito de madurez. When you are mature, then this comes out naturally because you're in this level of maturity. El inmaduro responde inmediato, escucha algo, ¡boom!, responde. The immature person hears something, quickly they respond. Y todavía se molesta, se enfogona, They get mad porque es inmaduro. because they're immature. Pero el que es maduro, But the person who is mature, escucha quizás algo, una queja, reprensión o lo que le quieran decir, un ataque, they listen to a complaining or something that's attacking them. se toma su tiempo, They take their time. lo filtra por el filtro hermoso de la palabra de Dios, They filter it through the beautiful filter of the Word of God. lo filtran con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a tratar contigo en ese momento y te dice tranquilo. And they filter it through the Holy Spirit, and the Holy Spirit deals with you, and the Holy Spirit says, be still. Las emociones quieren empezar a brotar, pero el Espíritu Santo también te habla y te dice, deja tus emociones tranquilas. Your emotions want to react, but the Holy Spirit says, leave your emotions Y te alone. trae pensamientos de pasajes especiales. And it brings you into your memory special passages. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Our struggle is not against flesh and blood. ¿Por qué te quieres enojar contra tu hermano? Why do you want to become angry with your brother? Y eso es lo que pasa en el que es más maduro. Empieza a utilizar el filtro de la palabra, de la escritura, para este tipo de situaciones. And that's what happens. The mature person, they start to filter through the word for these types of situations. Por eso es tan importante que sí, seamos prontos para oír, rápido, escucha todo, pero tardo para hablar y tardo para que te molestes. So yes, that's why it's important that we would be swift to hear everything, but be slow to speak and slow to wrath. Mira, mi hermano, aquí dice claramente, pronto para oír, ¿verdad? It says here, swift to hear. Yo quiero que lo veas de esta manera. Cuando tú escuchas algo, eso entra a tu oído. ¿Y dónde va eso? A tu mente, ¿verdad? When you hear something, and where does that go? It goes through your ear, and it goes where? A Into your tus pensamientos. into your mind, into your thoughts. En ese lugar, In that place, que es un campo de batalla donde Satanás le gusta también estar presente, it's a battlefield where Satan likes to be present. a él le va a gustar meterte pensamientos contrarios, He's going to like to be able to give you contrary thoughts, pensamientos de guerra. thoughts of war. Insúltalo. Insult them. ¿Cómo se atreve? Te ha dicho semejante cosa. How do they dare say those things to you? Tu carne también empieza a brotar y tu carne empieza a tratar de traer un pensamiento de guerra, de pelea. Your flesh also starts to erupt, and it wants to bring that thought of war. Mira, Pablo hablaba de una justicia que él la consideraba basura. Paul spoke about a justice that he considered it garbage. Sí, él decía, yo era así, judío, en los pies de Gamaliel, de descendencia de Benjamín. He says, I was a student of Gamaliel, a descendant of the tribe of Benjamin. Para muchos eso era algo increíblemente importante en Pablo. For many, that was very important in the life of Paul. Un hombre sabio y muy justo. A wise and just man. Y Pablo dice, todo eso lo considero basura por amor a Cristo. Paul said, I consider all of that garbage for the love of Christ. Mis hermanos, cuando vengan pensamientos de tu naturaleza, de esa justicia humana tuya, bótala. Brethren, when those thoughts of your own righteousness come, then throw those out. Porque parece buena,
It seems good, pero no es la que viene del cielo. but it is not the one that comes from heaven. Dice que hay un lugar, dice que viene del infierno. It says it comes from hell. Y tenemos que tener mucho cuidado porque todos tenemos esas situaciones a diario. We have to be careful because we have those situations every day. Santiago 3:2, ¿qué dice? Vamos a ver. Agüita, mi hermana. Ujú. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está. Todos, mis hermanos, todos, creyentes, no creyentes, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, si no ofendes en palabra, este es un varón perfecto. ¿Pero qué dijimos que era perfecto? Maduro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. It says in James 3:2, it says, "For we all stumble in many things, and if anyone does not stumble in word, he is a perfect man." There's that word perfect, mature. He's a mature man, able also to bridle the whole body. En palabras. In words. ¿Y las palabras de dónde vienen? And the words, where do they come from? De tu pensamiento, From your thoughts? de tu corazón. From your heart? Pero el maduro hace eso. The mature man does this. Si no ofendes en palabra, estás en el rumbo correcto de madurez. If you don't offend in word, and you are in the right path in maturity. Efesios 4, 22 y 23, vamos a ver. Ephesians 4, 22 and 23, let's see. No creo que lo puse en la escritura, pero aquí está mi hermana, ¿ok? Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. It says, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. El 23, 23. en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Si el Espíritu Santo está contigo, If the Holy Spirit is with you, tus pensamientos van a estar renovados. your thoughts are going to be renewed. Entonces, en el momento que alguien viene con una murmuración, tú vas a poder darte cuenta. And the moment that someone comes with some murmuring, you're going to be able to notice. Tú los escuchas, llega a tu mente, pero tu pensamiento está renovado, disciernes rápidamente el problema. You hear it and it goes to your mind, and you're able to discern quickly. Y se cumple lo que dice 2 Corintios 15. And then it's fulfilled what it says in 2 Corinthians 10:5. No, 2 Corintios 10:5, perdón. Sí. 2 Corinthians 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. It says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Esa palabra que entró a tu mente, That word that entered your mind, que no es una palabra de bien, which is not a good word, tú la tienes que derribar. you have to cast it down. Tú la tienes que destruir. You have to destroy it. ¿Pero con qué? ¿Con tus argumentos? But with what? With your arguments? ¿No? No. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. It says, bringing down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Mi hermano, con la misma palabra tú la vas a derribar. With the very word, you're going to be able to overcome that. Tu pensamiento ha sido renovado. Your thoughts have been renewed. Y si aún ese pensamiento todavía como que se está convenciendo por esa voz extraña, And even if that thought is being convinced by that strange voice, ¿qué dice la Escritura? what does the scripture say? Que la lleves cautiva a la obediencia a Cristo. That you should bring that thought captive to the obedience of Christ. Mis hermanos, esa es la manera de que nosotros podamos huir de ese tipo de malos comentarios. That's how we can flee from these types of bad things that are being said. El cristiano, aunque tenga un pensamiento negativo y eso le provoque el deseo de murmurar, The Christian, even though they have a negative thought and that causes them the desire to murmur, debe llevar ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. they should bring that thought to the obedience of Jesus La Christ. tienes que someter a la obediencia a Cristo. You have to submit it to the obedience of Te Christ. toca a ti hacer eso. It is your responsibility to do that. Y por eso se llama madurez. And that's why it's called
maturity. Porque tú vas a ser responsable de todas las palabras que salen de tu boca. Because you're going to be responsible for every word that comes out of your mouth. Mi hermano, nosotros no sabemos, pero quizás hay una maquinita de grabación que está grabando toda nuestra vida ahí. We don't know. Maybe there's a special machine that's recording all of our life there. No lo sabemos, mi hermano. We don't know it. Ahora bien, Now then, vamos a ver qué dice Proverbios 16:28. what does it say in Proverbs 16:28? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. It says a perverse man sows a strife, and a whisperer separates the best of friends. Miren lo que hace el chisme, la murmuración, mi hermano. Look at what gossiping and murmuring does. Separa a mejores amigos. It separates the best of friends. Y el Señor los llama a ellos corruptos, ¿sabes? And the Lord calls them corrupt. Nuestro Dios los llama a ellos corruptos. Our God calls them corrupt. Jeremías 6:28. Jeremiah 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. It says they are all stubborn rebels, walking as slanderers. They are bronze and iron. They are all corrupters. Y la palabra corruptores, que esa raíz hebrea, quiere decir que deshacen, que destruyen, That word corrupters in the Hebrew root, it means that they destroy. que estropean, que matan, que echan a perder, They kill and they cause to lose. que quebrantan. They break. Eso es corruptores. That is corrupters. Mis hermanos, hay un ejemplo que todos conocemos en las Escrituras de este problema. There's an example in Scripture that we know with this problem. Está en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 14. Vamos a verlo rapidito. Let's look at it in the book of Numbers, chapter 12, verses 1 through 14. Dice así: mientras estaban en Acerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. It says, while they were at Hazeroth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. Y ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? And they said, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't he spoken through us too? But the Lord heard Y them. el Señor los oyó. The Lord heard them. Ahora bien, Moisés era humilde más que cualquier otra persona en toda la tierra. Imagínense esa humildad. It says here, now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Y miren qué pasó. Así que el Señor, dice ahí, llamó de inmediato a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. So immediately the Lord called to Moses, Aaron and Miriam, and said, go to the tabernacle, all three of you. So the three of them went to the tabernacle. No, esa fue una palabra dura. That was a hard word. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Y miren, dice, está con signo de exclamación y todavía con comillas. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente. And then the Lord descended in the pillar of cloud and stood at the entrance of the tabernacle. And this you find in quotes, and there's an exclamation point. It says, Aaron and Miriam, he called, and they stepped forward. Dieron un paso al frente. They took a step forward. Y el Señor les habló. And the Lord spoke to them. Escuchen lo que les voy a decir. It says, now listen to what I say. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. It says, if there was prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams. ¿Y qué más dice? Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. But not with my servant Moses. Of all of my house, he is the one I trust.
Él le hablaba a Moisés diferente. He spoke to Moses differently. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar, de murmurar, de chismear sobre mi siervo Moisés? He says, I speak to him face to face, clearly and not in riddles. He sees the Lord as he is. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Mi hermano, mire lo que dice el verso 9. Eso a mí me hizo temblar. El Señor estaba poquito, un chipito, un chililín. No, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. It says in verse 9, the Lord was just a little bit, not too much. No, the Lord was very angry with them and he departed. No nos salgamos del tema. ¿Cuál es el tema? What is the topic? La murmuración. Murmuring. ¿Qué había hecho María? What had Miriam done? Murmurado, había chismoseado She had entre murmured. ella y su hermano Aarón. She had murmured. She had gossip with Aaron. Seguimos. We continue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, It says, as the cloud moved from above the tabernacle, there stood Miriam, her skin as white as snow from leprosy. And when Aaron saw what had happened to her, ¿qué hizo Aarón? what did he do? Clamó a Moisés. He cried out to Moses, ¡Oh, mi Señor! oh, my master, Por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. please don't punish us for this sin we have so foolishly committed. Mi hermano, la murmuración es un pecado, pero es de necios. Murmuring is a sin of fools. Miren todo lo que la Escritura está hablando, que cuando tú murmuras, demuestras necedad. Look at everything that the scripture is saying, that when you murmur, you're showing yourself as a fool. No demuestras sabiduría por ningún lado. You're not showing wisdom on any side. ¿Qué más dice la Escritura? What else does scripture say? Aarón le dice a su hermano Moisés, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. It says, don't let her be like a stillborn baby already decayed at birth. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. So Moses cried out to the Lord, oh God, I beg you, please heal her. Pero el Señor le dijo a Moisés, y miren aquí, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, imagínense lo que pasaba en esos tiempos, el padre podía escupir a la hija o al hijo. Si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? ¿7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. But the Lord said to Moses, and this is what was happening back then, if her father had done nothing more than spit in her face, wouldn't she be defiled for 7 days? So keep her outside the camp for 7 days, and after that she may be accepted back. Mis hermanos, vean bien lo que pasó ahí. Look at well what happened there. Dios está diciendo, si un padre terrenal escupe a su hijo, que es avergonzarlo, y lo contamina y hay que sacarlo 7 días del campamento, God is saying that if a father spits on their child and contaminates them, and they have to be taken outside of the camp for 7 days, ¿qué había hecho Dios con Miriam? what had God done with Miriam? Dios le escupió la cara God spit on her face. y por eso tenía que salir del campamento contaminada. That's why she had to leave the camp contaminated. Tuvo misericordia de Miriam. He had mercy on her. Él la iba a matar. He could have killed her. No, la iba a matar He ya. was going to kill her. Estaba leprosa. ¿Quién sobrevive de lepra? She had leprosy. Who lives through leprosy? Todo su cuerpo, lepra. Her whole body was covered in leprosy. Esa es condena de muerte, mi hermano, en esos tiempos. That's a condemnation of death in those times. O sea, lo que Dios había dispuesto con ella, muerte. What God had proposed with her was death. Pero fue la oración de su siervo
But the prayer of his servant que trajo misericordia. that brought mercy. Pero mis hermanos, vamos a ver qué pasó. Let's see what happened. Vamos a ver cuál fue la acción de Dios. Meditemos en lo que Dios hizo. What was the action from God? Let's meditate on what God did. Mis hermanos, vamos a ver qué dice. It says, Primeramente, estaba en el verso, en el verso número 2. Verso número 2. ¿Qué ocurrió en el verso número 2? Mi hermano, si puede retroceder al verso 2. let's go back to verse 2. Vamos a ver rapidito, ahí dice. Ha hablado, ahí se están quejando, o sea, Miriam está murmurando. Pero al final, ¿qué dice? Y el Señor los oyó. Here in this verse, we find that Miriam is murmuring, but at the end of that verse, it says, but the Lord heard them. Vamos a ver cómo actúa Dios ante estas situaciones. Let's see how God acts with these situations. ¿Cuántos saben esa oración que dice que el Señor oye las oraciones de sus hijos, verdad? I mean, you know that the Lord hears the prayers of his children. Él está atento a las oraciones de sus hijos, así dice la Escritura. He's attentive to the prayers of his children. That's what Scripture says. Y es verdad, And it's true. pero no solamente está atento a esas oraciones, But he's not only attentive to the prayers, también oye los que murmuran. he's also hearing those who are murmuring. Está escuchando todo el Señor. He is hearing everything. Dios oyó. God heard. Segundo lugar, Second place, el Señor los llamó a los tres, ¿verdad? Vengan acá. the Lord called all three of them, come over here. Y se fueron los tres al tabernáculo. And all three went to the tabernacle. Y cuando estaba en el tabernáculo, mencionó dos nombres. And when he was in the tabernacle, he mentioned two names. Y de una manera fuerte dijo, Aarón y Miriam, llamó él. And in a strong manner, he called out to Aaron and Miriam. Y ellos dieron un paso al frente. And they took one step forward. ¿Y qué les dijo? What did he say? Entonces, en la amonestación que les da, So then in the admonishing that he gives them, cuando les dicen que por qué hablaron contra mi siervo Moisés, when he asked them, why did you speak against my servant Moses, uno de los hombres más humildes sobre la tierra, one of the most humble men upon the earth, al cual yo le hablo cara a cara this man that I speak to face, y no con acertijos, and not with any riddles, él los amonesta, les llama la atención. he admonishes them. He calls their attention. Y en tercer lugar, And in third place, Dios se enojó de tal manera que su ira descendió contra ellos. God was so angry that his wrath descended upon them. ¿Con qué? Con castigo. With what? With punishment. Dios castiga, mis hermanos. God punishes, brethren. Dios oyó, God heard, Dios amonestó God admonished, y Dios castigó. and God punished. Esa es la obra que Dios hace cuando murmuramos. That is the work that God does when we murmur. Pensémoslo 2 y 3 veces antes de abrir nuestros labios, mis hermanos. Let's think about it 2 or 3 times before we open our lips, brethren. Miren, 400 años antes de Cristo, 400 years before Christ, cuando estaba el pueblo de Israel, ustedes saben, en la época, en los tiempos de Malaquías, ¿verdad? 400 años atrás, when the people of Israel were in the times of the prophet Malachi, el pueblo hacía lo que quería, lo que le daba la gana. people did what they wanted to do. Pero por otro lado, existía en Grecia, On the other hand, in Greece, había una explosión de sabiduría. there was this explosion of wisdom. Estaba ahí en esas épocas Sócrates, You had Socrates, Platón, Plato. Hipócrates. Son personas que eran griegos sabios de su These were época. all these Greek wise men. Y Sócrates dijo algo muy interesante con respecto a la murmuración. And Socrates said something very interesting about murmuring. Miren, mis hermanos, hay hombres que son bastante sabios There are men who are very wise, y tienen buenas enseñanzas. and they have good teachings. Y Sócrates dijo, Socrates said con respecto a la murmuración, about murmuring, si lo que me vas a decir, tengo que pasarlo por 3 filtros, lo que me vas a decir. if what I'm going to tell you, I have to go through 3 filters. El primer filtro es la verdad. The first filter is the truth.
si lo que me vas a decir es verdadero. If what you're going to say is true, Y va a pasar por el filtro de la verdad. and it's going to go through that filter of the truth. Luego va a decir, va a pasar por el segundo filtro. Lo que me vas a decir, ¿es bueno? And then the second filter is what you're going to say, is it good? Y lo pasa por ese filtro. Porque puede que sí sea verdad, And it goes through that filter because it could be true, pero puede que no sea bueno. but it could be that it's not good. Y el tercer filtro And that third filter, es, ¿y lo que me vas a decir es útil? and what are you going to tell me? Is this useful? Y mis hermanos, esa era la forma en que él podía filtrar cualquier tipo de mensaje que le daban y él inmediatamente paraba toda murmuración y todo chisme. And this is how he would filter any information that he would receive, and he could immediately stop any type of murmuring. ¿Es verdad? Is it true? ¿Es bueno? Is it good? ¿Es útil? Is it useful? Si alguna de esas cosas no la completaba, desecharlo. Lo desechaba. And if one of those things it wasn't complete, then he would cast it out. Algo tan sencillo, mis hermanos. Something so simple, brethren. Pero nosotros en el Señor tenemos algo mucho mayor. But in the Lord, we have something that is even greater. Mis hermanos, el problema del hombre está en el corazón. Brethren, the problem with man is found in the heart. Ya estamos terminando. We're getting ready to conclude. Lucas 6:45. Luke 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. It says here, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. La hermana dijo, the abundance of the heart, ¿verdad? De la abundancia del corazón. ¿Qué abunda What abounds en cada uno de nuestros corazones? in each of our hearts? Esa es la pregunta que yo me hice. That's the question that I ask myself. ¿Qué abunda en mi corazón? What is abounding in my heart? Y mis hermanos, si es que lo que abunda es algo bueno, dice que va a ser de bendición, es hermoso. So if what abounds is good, then it'll be a blessing. It's beautiful. Pero si lo que abunda es algo malo, But if what abounds is evil, no va a ser de bendición, mi hermano. then it will not be for blessing. Porque eso es lo que vas a sacar, malo. Because that's what you're going to bring forth, evil. Y acá hay jóvenes. And there are young people here. ¿Y saben qué, mis hermanos? You know Los what, jóvenes son como esponjas The young people, they're like sponges. que aprenden. They learn. Ellos aprenden. They learn. ¿De quién? ¿Quiénes son los mejores ejemplos? From who? Who are the best examples? Los padres. The parents. Las personas más cercanas a ellos. The people that are closest to them. Entonces, si una persona, un joven, está en una familia donde la murmuración es pan de cada día, ¿qué cree que va a ser el final de ese joven? So if a young person is in a home where the murmuring is the daily bread, then what do you think that young person is going to get? Pero si ese joven está en una casa, en un hogar donde no se ve murmuración, But if that young person is in a home where they don't see this murmuring, ya ustedes se imaginan, va a ser una persona diferente. then you can see they're going to be a different person. Jeremías 17, 9, 10. Jeremiah 17, 9 and 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? It says, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? El Señor está hablando eso. The Lord is speaking this. Verso 10. Verse 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos le doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Mis hermanos, todas nuestras acciones ya están ya en balanza pesadas. Brethren, all of our actions are already on a balance. Y quiero que veamos ahora lo que dice Salmo 34, 12. I want you to see what it says in Psalm 34:12.
¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? It says, who is the man who desires life and who loves many days that he may see good? Verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Then keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una decisión que tomar. Brother, God wants us to make a decision. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, mis hermanos. Each and every one of us has to make a decision. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? What is there in your heart? ¿Qué es lo que brota de tus labios? What is coming out of your lips? Si estás lleno de Cristo, mis hermanos, estoy seguro que no vas a murmurar. If you're filled with Christ, then I'm sure that you're not going to murmur. Pero si hay escasez de Cristo en ti But if there's a lack of Christ within you y estás muy llena de lo terrenal, and you're filled with everything that's earthly, si estamos llenos de lo terrenal, if we're filled with all that's earthly, mis hermanos, es muy probable que esa murmuración esté presente en nuestras vidas. then brother, that murmuring will be present in our lives. Permitamos al Espíritu Santo que limpie nuestra vida cada día. Let us allow the Holy Spirit to cleanse our life every day. Que Dios los bendiga, mis hermanos. La God paz de bless you, Dios brother. para con todos ustedes. May the peace of God be with you.